Tecnología. Ok. Bueno, Perdonen los contratiempos. ya creo que estoy bien. No funcionaba. Ok, pues espero que estén muy bien en este día. Ya somos como 11 ahorita. No, 21. Un gentío. Sí, somos 21. Tenía alguna información. ¿Qué pasó? Tenía alguna información que darles que había encontrado en internet, pero lo estaba preguntando a Samuel y me dice que ni está seguro. Ni está seguro si es verdad. Me puedo equivocar, pero de lo que he visto les voy a decir lo que he leído. Es que estaba pensando cómo los judíos celebran al Año Nuevo. Y el Año Nuevo para los judíos se llama Rosh Hashanah. No es el 1 de enero, es otra parte del año. Pero lo que encontré muy interesante es que ellos tienen como 10 días, más de una semana, donde te reflexionas sobre tu vida en el año, donde te arrepientes de tus pecados y vuelves al camino. Pero antes de esto, lo que hacen es que dan gloria y dan alabanza a Dios antes de reflexionar. Y pues lo que veía es que debemos, antes de todas cosas, alabar a Dios, porque Él es digno de ser alabado. Y ya sé que este año fue difícil, todo el mundo pues lo dice, 2020 fue como muy intenso, pero aunque fue intenso, todos tenemos razones de adorar a Dios. De todos modos es Dios y Él merece toda la adoración. Tengo este versículo que dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Por eso hoy los cantos que he escogido son cantos como movidos. No tengo como ninguna batería o para hacerlo como súper movido, pero les animo a que se levanten de su silla, a que no se quedan sentados como yo, pues no puedo como bailar. Pero ustedes sí pueden, los niños, levántense y van a poder bailar. Así que empezamos ahorita. Ay, mi piano. Si no lo prende, no va a sonar. Tus motivos hay, tantas razones sobran para cantarte. Mas yo te canto hoy porque tú eres Dios, vivo para exaltarte. Te adoro porque tú eres bueno, porque eres eterno y para siempre tú vives.
danzar con alegría, vamos a danzar en libertad. Vamos, vamos y alaba su nombre, levantar, todos a danzar, todos a danzar. Vamos a danzar con alegría, vamos a danzar en libertad. Vamos, vamos y alaba su nombre, levantar, todos a danzar, todos a danzar. Algo tienes que saber, hay un Dios que te ama, contigo está vida eterna para ti y para mí. Hay libertad. Vamos a danzar con alegría, vamos a danzar en libertad. Vamos, vamos y alaba su nombre, levantar, todos a danzar, todos a danzar. Hubo un gran cambio en él, nunca más seré igual. Reconocí vida eterna para todo aquel que cree. Hay libertad. Vamos a danzar con alegría, vamos a danzar en libertad. Vamos, vamos y alaba su nombre, levantar, todos a danzar, todos a danzar. Vamos, vamos a danzar con alegría, vamos a danzar en libertad. Oh, vamos, vamos y alaba su nombre, levantar, todos a danzar, todos a danzar. Ya voy a hacer pasar el maestro, el enseñante, Ami, a Samuel, pues. ¿puedes jalar tu pianito? Hola a todos. ¿Me dices eso? Sí. Ya no sabemos desde cuando ya me había desacostumbrado a enseñar con un celular. Y se siente todavía más raro a través de Facebook, porque ni siquiera puedes ver a nadie. Todavía con Zoom un poquito ahí medio alcanzas a ver las reacciones de la gente, a ver quién se está durmiendo, pero pues aquí no. En cuestión de los anuncios, bueno, tenemos a la pastora con sus anuncios, pero hasta donde tengo entendido, esta semana solamente hay reunión el domingo presencial. No sean flojos, si tienen la oportunidad de ir, si no están de viaje, pues adelante vayan, no se queden en sus casas. Recuerden que el Facebook solamente es una herramienta, no es para hacer la vida más fácil, no es. Entonces, si pueden ir a la iglesia, si están ahí en su casa, si no están de viaje,
anótense para que puedan estar ahí si no tienen carro, y si tienen carro, pues váyanse en su carro, y pues no se pierdan la bendición de estar ahí en la casa de Dios, que la verdad está mucho más padre que solamente ver la transmisión de Facebook. Y bueno, las personas que aún no pueden ir, pues esperemos que ya pronto todo vuelva a la normalidad, pero pues quién sabe cuándo va a ser eso. En fin, vamos a seguir con el estudio. Creo que mi papá se ha estado dando unos estudios un día, no sé más o menos cómo lleva el control, pero ahora vamos a hablar acerca de la persona de Jesucristo. Entonces ese es el tema que vamos a ver ahora. Hay un montón, sabemos que hay muchísimas religiones, o sea, hay sin fin de religiones, pero en el estudio vemos que hay tres cosas que nos diferencian de las otras religiones. Y vamos a hablar un poquito de ellas, les voy a comentar. Una es la naturaleza de tener un Dios absoluto que es trino. Esto ya lo hemos estado viendo acerca del carácter de Dios. Entonces es una que nos diferencia de los demás, que tenemos un Dios trino, no sin enseñar a otras religiones. Otras religiones tienen un montón de dioses, tienen un montón de personas a quien pueden adorar. Nosotros tenemos solamente a una persona que al mismo tiempo es tres. Es algo complicado de que lo podamos entender, pero así es. Hola a quien quiera que dijo hola, Sammy. Después vamos a ver el punto número 2 que tenemos como diferencia de otras religiones es la persona y el trabajo del fundador de la fe. O sea, ¿en qué se basa nuestra fe y quién es el que fundó la religión? Y la tercera es el camino hacia la salvación. Sabemos que hay muchas personas hay muchas religiones que piensan o que enseñan que para poder ser salvo tú tienes que hacer una serie de cosas, tienes que tener una lista de cosas buenas que has hecho, tienes que compartirle a cierta cantidad de personas, y ellos enseñan que de esta forma tú te puedes salvar. Pero bueno, sabemos que no es verdad. Pero de esos 3 puntos que les platiqué, nos vamos a enfocar solamente en uno. En uno que es el que dice, el número 2, que habla de la persona y el trabajo del fundador de la fe. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, sabemos que hay muchas personas, muchos hombres a través de la historia que han iniciado religiones. O sea, que han empezado, no quiero señalar ninguna religión, no quiero hacerlo, pero de todas las religiones que se puedan venir a la mente, en algún momento hubo una persona que dijo una frase como esta: yo he encontrado el camino. A lo mejor otros van a decir, yo he visto el camino. Otros van a decir, ¿sabes qué? Ayer tuve un encuentro con un ángel y ese ángel me señaló el camino, entonces yo se lo voy a enseñar a ustedes este camino. Otros solamente dicen, yo tengo el camino, no me preguntes cómo, pero yo lo tengo y te voy a llevar el camino. Y sabemos que el hambre que tiene la gente, la humanidad, de encontrar un camino que lo acerque a Dios, pues mucha gente en esa confusión termina siguiendo a este hombre. Hace poquito veía en las noticias a un hombre, creo que está en Rusia, y este hombre decía que era el Mesías, y de hecho hasta compró, creo que un terreno así gigante, y muchísima gente se fue a vivir ahí a ese lugar y lo estaban siguiendo, y él decía que era que él era el Salvador, que era el Mesías que acababa de reencarnar, no sé qué tanto decía. Pero, en realidad estaba loco. Creo que ya hasta lo metieron a la cárcel porque empezó a difamar y abusó mucho de las personas. En fin, hay un montón de religiones que son fundadas por un hombre y dicen, yo conozco el camino, yo sé cuál es el camino, pero vemos en la Biblia que solamente Jesús, a través de la historia, es el único que ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si leemos en Juan 14:6, les doy un ratito para que lo encuentren. Él dijo ahí, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Estas declaraciones, es algo intenso, y más en aquel entonces que tenía un montón de fariseos que solo estaban buscando en qué señalarlo.
Esa era una declaración bastante fuerte. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, yo soy el camino. O sea, si tú quieres ser salvo es a través de mí. Nadie ha dicho esto. Entonces, Jesús se puso digamos, en un escenario donde podía ser o un estafador y un mentiroso, o verdaderamente el Hijo de Dios y el que iba a llevarse la gloria de darnos esta salvación. Era algo bastante complejo que nosotros hemos experimentado ya, que en realidad era verdad esto que decía. Entonces, como veíamos las lecciones pasadas, estuvimos viendo acerca un poquito del carácter de Dios. Ahora vamos a ver un poquito más de Jesús. Vamos a dividir esta como en dos partes. La parte 1, vamos a hablar acerca de la preexistencia de Jesús, o sea, la preexistencia de Cristo. Se escucha medio rara la palabra, pero les voy a platicar a qué se refiere. Bueno, en días atrás, el 24, todos festejamos Navidad. Sabemos que es el nacimiento de Jesús, que vino aquí a la tierra. Pues unos festejaron ahí en su casa, otros se contaron con un poquito de familia. No sé cómo se la pasaron, espero que hayan comido muy bien. Yo comí muy bien, y mucho, ya saben que soy bien tragón, pero bueno, no es el punto. Celebramos que fue el nacimiento de Jesús, que vino aquí a la tierra. ¿Qué podemos entender de aquí? ¿O qué podemos encontrar aquí? Este en realidad no fue el nacimiento de Jesús, y no estoy diciendo una blasfemia. En realidad Jesús ha existido desde siempre, o sea, Jesús es eterno. Entonces, el 24 de diciembre, que en realidad, bueno, hay gente que se afana mucho por la fecha, y según eso es hasta abril, yo no sé. En caso es que el 24 de diciembre, que es el día que mundialmente festejamos como el nacimiento de Jesús, en realidad no fue el nacimiento de Jesús, en realidad fue el día que Jesús tomó forma de hombre, o sea, que Jesús vino a la tierra en forma de un hombre. Eso es lo que pasó el 24 de diciembre, bueno, en Navidad, la fecha que haya sido, y eso es lo que podemos ver. Vamos a buscar nuestra Biblia rápido en Miqueas 5:2. Yo por facilidad lo voy a buscar aquí en la compu. ¿Qué dice? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta era una profecía, o sea, se está hablando a Belén, que de Belén iba a venir la salvación, pero si se fijan, ¿qué dice ahí al final del versículo? Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces nos está hablando que Jesús, que el Hijo de Dios, está desde la eternidad. La eternidad es una palabra que si nos ponemos a pensarla, nuestro cerebro chiquito no va a poder hacerlo. Es como cuando, no sé, cuando quieres hacer, vamos a poner en la compu, quieres correr un programa en la compu que es súper pesado, que es un programa que no lo puede correr tu compu porque está chafita, llega un momento donde la compu se traba y se apaga. Pues así, la palabra eternidad es así para nosotros, por más que la intentemos meter en nuestra cabeza, no cabe. Pero lo que podemos entender de aquí es que Jesús está desde la eternidad. Entonces, la preexistencia de Cristo es obvia desde su niñez, o sea, desde que era niño ya era Dios. De hecho, estábamos viendo los versículos en las meditaciones atrás, como dice que se nos ha nacido un niño, y este niño, y te da un montón de nombres ahí, sea milagro, consejero, Dios fuerte. Desde que ya era niño, ya era todo eso. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Pues que a pesar de que ya era un niño, y es algo que aún yo no alcanzo a entender, pero a pesar de que era un bebé, ya era el Hijo de Dios, y ya era todas estas palabras que nos están diciendo ahí. Y hay un montón de versículos que podemos leer para poder comprobar esto. Por aparte de eso, podemos leer, por ejemplo, Apocalipsis 1:8. Que dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, aquí está otra vez reafirmando Jesús que Él ha estado desde el principio.
y que va a estar hasta el fin. O sea, que ha estado siempre. Dice el que era y el que es y el que ha de venir. O sea, este Jesús no nació, no empezó su existencia en la Navidad, o sea, en esa historia que conocemos tan famosa. Al mismo tiempo, bueno, María no fue la madre de Dios, o sea, solamente fue, vamos a verlo un poquito más adelante, solamente fue un instrumento para que Jesús, que ya era eterno, que existe desde siempre y que siempre va a existir, tomara forma de hombre. Eso es lo que podemos ver aquí. Y hay un montón de otros versículos que podemos ver. Vamos a ver qué otro nos puede ayudar. Vamos a leer Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Desde el principio. O sea, leemos también Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, todos estos versículos nos están enseñando que Jesús ha estado desde siempre. No, les repito, el nacimiento de Jesús en realidad fue la forma en la que, el día en que Jesús, el Hijo de Dios, tomó forma de hombre, o sea, tomó un cuerpo como el nuestro, que es algo bastante, viendo las meditaciones pasadas, es algo que vuela a nuestra mente, como Dios, el que creó todo lo que hay, que está en su gloria, decidió venir a tomar forma de un hombre, o sea, de un bebé, y después creció, llegando a un pesebre. Veíamos la historia donde dice que venía esta María, vino al censo que estaban haciendo, y venía ahí en el burrito, como la canta la canción, el burrito sabanero. Ahí venía María embarazada y dio a luz en un pesebre. Sabemos que huelen horrible los pesebres, los que tienen animales en su casa, huele asqueroso. En ese lugar tan feo, tan degradante, ahí nació el Hijo de Dios. Entonces no tiene sentido por ningún lado, pero vemos cómo su amor tan grande por nosotros lo llevó a hacer tan grande humillación, para que nosotros de verdad pudiéramos ver que su amor es infinitamente grande. Bueno, me estoy saliendo un poquito. Vamos a seguirle entonces. Bueno, entonces podemos ver un montón de versículos. Les puedo pasar otros si gustan. Está Apocalipsis 22:13, Hebreos 7:3, donde se comprueba que Jesús estaba desde siempre. O sea, que Jesús no llegó a la existencia ese día cuando nació de María. Lo que quita poder a la creencia de que María es la madre de Dios. No es la madre de Dios, les repito. María solamente fue una mujer muy buena, obediente, valiente, sumisa, un montón de cosas buenas que tenía esta mujer, pero era una humana como nosotros somos. Entonces, Jesús, Hijo de Dios, tomó forma de un hombre, tomó forma de un cuerpo humano para poder llegar aquí a la tierra con nosotros. En el mismo estudio también podemos ver cómo Dios, es algo complicado a veces de entenderlo, pero cómo Jesús aún ya había estado aquí en la tierra, aún antes de que fuera el día del nacimiento, el día que vino como Jesús a través de María. Por ejemplo, podemos leer la historia en Josué 5, del 13 al 15. Si escuchan una máquina, es el vecino que está haciendo bicicleta. ¿5 qué? Josué 5, del 13 al 15. Vemos aquí que dice: entonces Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Este era Jesús. O sea, vemos, no me acuerdo exactamente qué versículo es,
déjame lo encuentro de una vez. Pues aquí tengo la compu, está fácil encontrarlo. Dice Juan 1:18, nadie jamás, aquí está, nadie jamás ha visto a Dios, o sea, nadie jamás lo ha podido ver. Entonces, confirmando en esta historia de Josué, vemos que el que estaba presentándose a Josué en esta ocasión era literalmente Jesús. No sé qué forma tenía, pero era Jesús. ¿Cómo podemos comprobarlo? Si se fijan, cuando Josué lo ve, se postra delante de él. Vemos en otras historias donde viene un ángel y la persona se postra delante del ángel. El ángel siempre lo que hace le dice, no te postres, ponte de pie. Yo solamente soy un siervo de Dios. En esta ocasión vemos que cuando Josué se postra delante de este hombre, delante del príncipe del ejército de Jehová, el príncipe del ejército no le dijo levántate. Ahí le aceptó la adoración. ¿Por qué? Porque era Jesús, porque era el Hijo de Dios. Y repite la frase que también se la dicen a Moisés en Éxodo, que le dice, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. No es porque fue un lugar mágico donde se le apareció. O sea, el lugar era santo porque Jesús estaba apareciéndole ahí. Entonces, igualmente a Moisés se le apareció en esa ocasión donde estuvo una zarza, porque le dijo esta frase de que quítate el calzado porque estás en un lugar santo. Entonces, todo esto está comprobando la aparición de Cristo aún antes del nacimiento a través de María. Esto es algo bastante interesante. No tengo idea en qué forma se apareció Jesús en esas ocasiones. Si era... No tengo idea, no quiero decir alguna tontería, pero se apareció. Y esto nos prueba, es la base del estudio, que Jesús no apareció, no nació a través de María. No empezó a existir ahí, sino que Jesús ya existía desde siempre y para siempre va a existir. ¿Ok? Esa es la primera parte que vemos. Ahora vamos a ver la parte 2, es que Dios o Jesús se hizo carne. Esa es la otra parte. Esto vamos a dividirlo como en dos. Es la encarnación, o sea, Jesús haciéndose un hombre, tomando forma de hombre, y también el nacimiento virginal. Que estas dos son doctrinas que la verdad son muy difíciles de entender lógicamente o científicamente. Entonces, para poder entender esto, es literalmente porque Dios tuvo una intervención divina y de esa forma pudo funcionar este aspecto. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. Nosotros, podemos ver que Dios tuvo que actuar de una forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque ya desde atrás había prometido a Abraham. Abraham le promete en Génesis 12:3, le dice, ¿sabes qué? Yo voy a bendecir tus generaciones y voy a traer, digamos decir, la salvación, voy a traer salvación a toda la humanidad a través de ti. Entonces desde ahí se estaba prometiendo cómo Jesús, que ya existía, iba a tomar carne, iba a tomar forma de hombre para poder redimir al pueblo. Entonces el propósito de la venida de Jesús fue la redención de las personas que decidimos creer en Él, como dice Juan 3:16, porque ya todo el mundo se lo sabe. Yo creo que es de los versículos más conocidos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos ahora a entender por qué Jesús tuvo que hacerse hombre. Vamos a leer una parte de la Biblia donde se explica muy claro esto. Vamos a ir todos a Hebreos 2:14 al 18. Tomo un traguito de agua. ¿Ya están todos listos? Espero que sí. Hebreos 2:14 al 18. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, como ya veíamos que le dio una promesa. 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice la palabra que él es un sumo sacerdote que se puede, se me fue la frase, que se puede compadecer de nosotros. Entonces, en esta parte que acabamos de leer de la Biblia, podemos fácilmente entender la razón de por qué Jesús se hizo carne. Dice al inicio, porque nosotros participamos de la carne. O sea, nosotros cometiendo obras que el pecado que nuestra carne nos lleva a hacer, Jesús tuvo que hacerse carne. Y vemos todo lo que explica después. Jesús tuvo que experimentar todo lo que nosotros hemos experimentado. Dice que hasta fue tentado aún. Imagínense, o sea, sin sonar sin querer decir alguna tontería, Jesús estando en la tierra experimentó todo lo que hemos experimentado nosotros. O sea, se enfermó del estómago, le dio calentura, a lo mejor le dio gripa, a lo mejor, no sé, tenía que limpiar los mocos a cada rato, no sé, todo lo que hemos experimentado, sufrió hambre, sufrió sed, fue tentado aún por el mismo diablo. O sea, nadie de nosotros hemos sido tentados directamente por el diablo que se nos aparece ahí ofreciéndonos un montón de cosas. Todo esto vivió Jesús. ¿Por qué? Para poder compadecerse, para poder entendernos a nosotros directamente. Entonces, por eso es que Jesús tuvo que tomar forma de carne, de hombre, para poder darnos la libertad. Porque dice Romanos 8 del 3 al 4, les doy un segundo para que lo busquen. Romanos 8 del 3 al 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De hecho, este versículo lo leyó el pastor Joás el domingo, y algo muy interesante que de hecho lo acabo de darme cuenta ahorita que lo leí, dice, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando mandó a Jesús, dice, lo mandó en semejanza de carne de pecado. No lo mandó en carne de pecado. Ahorita se los voy a explicar. Entonces, podemos ver que, bueno, esta es la parte que les había comentado acerca de por qué Jesús tomó forma de hombre, por qué Jesús encarnó, teniendo una forma divina, encarnó y se hizo hombre. Es la primera parte que acabamos de explicar. Ahora vamos a ver la otra parte del nacimiento que iba a venir a través de la Virgen María. Pues como les comentaba, hay un montón de creencias que han salido completamente fuera de lo que es la realidad, pero si leemos en Lucas 1:34 al 35, ahí es donde ya se le había aparecido el ángel Gabriel a María, como la hermosísima canción que todos cantamos. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿A qué se refiere con no conozco varón? Es más que obvio. O sea, María en ese entonces no se había casado con José, entonces no había tenido relaciones sexuales ni con José ni con ningún otro hombre. O sea, era imposible que saliera embarazada. No había forma en que esto pasara. Entonces el ángel le dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra,
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí podemos entender, podemos entender, porque en realidad está algo complicado de entender, cómo el Espíritu Santo vino sobre María y María quedó, pues estuvo embarazada de Jesús. Y sí, pues es lo que les comentaba, es algo que a lo mejor no alcanzamos a entender, pero nos podemos dar cuenta que ahí Dios estaba usando su poder divino para poder llevar a cabo pues este milagro del nacimiento de Jesús. Y dice ahí que él iba a ser un santo ser que iba a nacer. Y bueno, tenemos un montón de versículos aquí donde podemos comprobar esto. Por ejemplo, leemos en Juan 1, 14 al 18, que dice: y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, literalmente era el Hijo de Dios, no había duda de eso, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, comprobando la existencia de Jesús, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, lo que leemos ahorita. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, seguimos un poquito adelante. Entonces, aquí podemos, ya como para concluir un poquito el estudio, podemos ver que la encarnación de Jesús fue real, es algo que sucedió, y a lo mejor no la alcanzamos a entender, pero el hecho de que no entendamos algo no quiere decir que no existe. Por ejemplo, hay un montón de leyes de física que no alcanzamos a entender. Les aseguro que si yo les pregunto algunas cosas no van a alcanzar a entender. Solo los ingenieros, porque somos los más chidos. No, no es cierto. Un saludo para todos mis amigos ingenieros y los que quieren ser también. Bueno, hay un montón de leyes, hay un montón de cosas en matemáticas que no podemos entender, pero existen. O sea, el que no lo entendamos, el que a lo mejor nuestra cabeza no alcance a entenderlas, no quiere decir que no existan. Existen. Lo mismo con esto, que Jesús tomó forma de hombre, que tomó una encarnación, o sea, que tuvo forma de un cuerpo humano, a pesar de que no lo alcanzamos a entender, es la verdad. Entonces, algo que estaba muy padre en el estudio decía: hay cristianos que pueden estar equivocados en un montón de cosas. Yo creo que todo el mundo, digo, sin el afán de criticar o juzgar a otros, hemos conocido hermanitos o hermanitas que dices: ay Dios, o sea, híjole, hacen cada barbaridad que te quedas sorprendido. Un cristiano puede vivir con un montón de equivocaciones. No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que sea la voluntad de Dios, pero pasa. O sea, un cristiano puede vivir toda su vida con un montón de cosas, y no necesariamente pecado, pero un montón de cosas que no es lo que Dios quería que hicieran. Obviamente no va a tener libertad en ciertas áreas, va a tener problemas, pero fuera de eso, si esta persona cree que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir en una cruz por nosotros y lo acepta en su corazón, este hombre, a pesar del montón de otras equivocaciones, puede ser salvo. Pero una persona que no puede creer esto, que no cree que Jesús es el Hijo de Dios que murió para limpiar sus pecados, no puede ser salvo. O sea, es imposible. No hay forma en que esta persona pueda ser salvo. ¿Por qué? Bueno, podemos ver que, por ejemplo, entre los cristianos hay un montón de denominaciones. Algunos creen en unas cosas, otros creen en otras. Digo, no voy a dar ejemplos para que nadie se sienta agredido, pero ya me salió un poco de mocos. Ya saben que yo cuando predico, o me salen mocos o lloro, una de las dos. Nada más ahí me quedo. No se pone peor la cosa, no que me ha tocado predicar enfermo del estómago. Pero bueno, regresando al otro tema,
nosotros, puede haber un montón de denominaciones que pueden creer que está bien brincar, que está bien esto, que está bien lo otro, que está bien lo otro. No importa, en realidad no nos vamos a pelear para ver quién está bien o quién está mal. Mientras todas estas denominaciones crean que Jesús es el Salvador del mundo y que solamente por Él podemos llegar al Padre, esas denominaciones, la gente que está ahí se va a salvar. Entonces, esto lo que quería, es un poquito pues todo lo que quería hablar. Bueno, ya para terminar, vamos a leer un versículo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué podemos entender aquí? Bueno, podemos ver que el hombre, en realidad, cuando Dios creó al hombre, lo hizo para tener una naturaleza santa, o sea, que no pecara. Pero como Adán y Eva decidieron pecar, ese pecado, como veíamos en el versículo de Romanos 5:12, ese pecado pasa a toda la humanidad. Pasa a toda la humanidad. Entonces, vemos cómo los bebés, a pesar de que es un bebé que pudiéramos llamarlo inocente, porque no ha hecho cosas malas a conciencia por lo menos, desde que este bebé nace ya viene con esa maldición del pecado. Todos los seres humanos nacemos con la maldición del pecado sobre nuestra vida. Claro que Jesús llega después y la quita. Pero si se fijan, hace rato que leíamos el versículo donde el ángel Gabriel le habla a María, le dice, no mentira, no era este versículo. Déjenme ver cuál era. No lo alcanzo a encontrar, igual ahí si se acuerdan lo pueden poner ahí en los comentarios. Pero le dijo que iba a ser hecho en semejanza de pecado, de hombre de pecado, de carne de pecado. Creo que estaba en Romanos. 8, 3, 4. Creo que sí era Romanos 8. Romanos 8, 3. Muy bien, sí, era eso. Ahí está poniendo atención aquí la muchachita. Dice, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado. Les decía, ¿por qué en semejanza de carne de pecado? Entonces pareciera que se estaba un poquito contradiciendo la palabra, pero si leemos con mucha atención, ¿qué es lo que pasó? En realidad Jesús no venía de la descendencia de Adán, venía de la descendencia de Dios, o sea, venía directamente de Dios. Por eso, por ejemplo, podemos leer en 1 de Corintios 15, 1 Corintios 15, 45, que dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Está un poquito revoltoso el versículo, pero a fin de cuentas lo que quería cerrar esta parte es que Jesús no nació bajo la maldición del pecado. Dice, lo veíamos en Romanos 8:3, dice, Él estuvo aquí a causa de carne de pecado y fue hecho a semejanza de carne de pecado, pero Él no venía con esta maldición del pecado. A pesar de eso podemos ver que Él venció al pecado porque fue tentado y no cayó. Pero entonces vemos que por eso la simiente de Jesús venía santa, porque venía directamente de Dios, no venía de un hombre. Entonces Él no tuvo pecado, no conoció el pecado, ni cometió ningún pecado, por más que pueda decir la gente, puedan inventar, puedan hacer libros, películas, lo que sea que puedan decir, eso solamente es una mentira, porque Jesús estuvo aquí y fue a la muerte, a esa muerte de cruz,
y la hizo libre de pecado. Y solo por esta acción es que nosotros podemos tener la salvación, que eso pues lo vamos a ver en otra parte del estudio. Sería todo por esta noche, así que ya en su lugar vamos a cerrar nuestros ojos para poder orar y cerrar esta reunión. Gracias te damos, Padre, por lo bueno que tú eres, Señor, por este tiempo que estamos viviendo. Te agradezco mucho, Padre, porque tú siempre nos has cuidado, porque este año, Señor, estuviste con nosotros, porque sabemos, Padre, como veíamos en la meditación de hoy, Señor, solamente hemos comprobado que tú eres nuestro refugio. Hemos comprobado en este año, Padre, que tú eres nuestro refugio. Fue un año complicado, fue un año difícil, fue un año con problemas, pero al final del año podemos comprobar, Señor, que tú has sido un refugio, que tú eres el refugio donde podemos ir, donde podemos estar seguros, Padre, y sabemos que venga lo que venga en este próximo año, Señor, vamos a poder estar confiados en ti. Y queremos, Padre, poner en práctica eso que hemos aprendido el día de hoy, Señor Jesús. Te agradecemos, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, porque tuviste que sufrir un montón de carencias, un montón de cosas que no tenías por qué hacerlo, Señor, pero lo hiciste porque nos amabas, Padre, porque nos amas aún y porque nos vas a seguir amando, Señor. Ayúdanos a siempre tener esto en nuestra mente, a saber que tu amor es tan grande que no lo podemos comparar con nada, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos por esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias para todos los que estuvieron conectados. Los que no, pues véanlo más tarde. Y pues que estén muy bien. Dios los bendiga.